El sol, un disco incandescente, se hundía perezosamente en el horizonte de la carretera Federal 57, tiñendo el cielo de México con matices violentos de naranja y púrpura. El polvo fino, levantado por el tráfico esporádico, danzaba como fantasmas dorados en el último resquicio de luz. Era el crepúsculo, la hora mágica en que el mundo parecía contener la respiración antes de sumergirse en la oscuridad. Pero para Pedro Alarcón, la magia se traducía en cansancio y la promesa de un breve respiro. Su camión, un gigante dormido, reposaba en el acotamiento solitario, el motor en silencio, ofreciendo un raro momento de paz al hombre de mediana edad, cuyo rostro mostraba las marcas de incontables kilómetros. El único sonido era el susurro constante del viento árido, una melodía monótona que acunaba su siesta, un breve escape de la monotonía de las carreteras entre Monterrey y Querétaro. De repente, un golpe seco e insistente en la ventanilla de la cabina destrozó la quietud. Pedro despertó, sobresaltado, con el corazón disparado en el pecho. La luz moribunda del sol se reflejaba en el cristal, dificultando la visión, pero la silueta del exterior era inconfundible. Una figura uniformada, imponente, con un brazo levantado, le indicaba que bajara. El sueño se evaporó instantáneamente, reemplazado por una ola de aprensión. ¿Retén? ¿Multa? Su mente corrió por las posibilidades, intentando encajar la escena en su rutina exhaustiva. En cada viaje, la incertidumbre flotaba en el aire, y esta interrupción parecía tener un tono diferente, más urgente. La oficial de fuera mantuvo la mano levantada, el gesto claro y directo. Pedro sintió la adrenalina recorrer sus venas. ¿Qué podría ser tan importante como para que una oficial estuviera parada en un tramo tan desolado de la carretera justo cuando la noche engullía los últimos vestigios del día? Su instinto, forjado en años de carretera, le decía que algo andaba mal. Aquello no era lo habitual, no era la típica revisión de rutina que él conocía tan bien. Un escalofrío le recorrió la espalda. Con un suspiro pesado, Pedro apagó la radio, que tocaba música regional bajito, y se acomodó en el asiento. El sudor frío le corría por las sienes. La ventanilla bajó lentamente, revelando la fisonomía seria de la mujer. Sus ojos, incluso en la penumbra, parecían llevar una urgencia que iba más allá del deber. Era joven, pero su postura transmitía una autoridad incuestionable, un contraste con la figura solitaria y cansada de Pedro. El aire se volvió denso, cargado de una expectativa silenciosa. «Buenas noches, señor». La voz de ella era firme, aunque no hostil. «Necesito que baje del vehículo». El tono era de mando, pero Pedro detectó una leve capa de desesperación detrás de la formalidad. Sus ojos escudriñaban el interior de la cabina, no como si buscaran irregularidades en la documentación, sino como si buscaran algo intangible, algo que solo ella comprendía. La curiosidad y el recelo se mezclaron en el pecho de Pedro. Él carraspeó, intentando despejar el nudo que se le había formado en la garganta. «¿Algún problema, agente?» Solo estaba descansando un poco. Sus palabras sonaron más dubitativas de lo que le hubiera gustado. La oficial, sin embargo, no mostró paciencia para explicaciones. Sus ojos recorrieron la cabina de nuevo, con una intensidad casi dolorosa, como si el tiempo se le escapara de las manos. La mano de ella se movió ligeramente, señalando el tablero de instrumentos, no la carga o los documentos, sino la propia estructura del camión. Pedro frunció el ceño, la confusión se profundizaba. Era evidente que la situación escapaba completamente a su entendimiento. Se sentía como un peón en un tablero de ajedrez, sin conocer las reglas del juego que acababa de empezar.
La oficial se acercó un paso, la luz de la patrulla, estacionada a una distancia discreta, parpadeando intermitentemente al fondo, creando un juego de luz y sombra que aumentaba la sensación de misterio. Sus labios se movieron, pero las palabras parecían atrapadas, como si estuviera ponderando la mejor forma de expresar lo que necesitaba decir. La urgencia en su mirada era casi palpable. Una llama ardiente que ardía a través de la oscuridad creciente. «Es una emergencia, señor», finalmente dijo, la voz más baja, casi un susurro, como si quisiera contener la gravedad de sus palabras. «No es un retén, necesito su ayuda. Es algo vital». La frase hizo eco en la cabina, reverberando en el pesado silencio. Pedro sintió un escalofrío. ¿Algo vital? La ruptura de expectativas fue total. ¿Qué podría necesitar una oficial solitaria en un tramo aislado de la carretera 57 de un trailero exhausto? Si te está gustando esta historia hasta ahora, no te pierdas ninguna parte de la jornada. Y cuéntame, ¿desde dónde la estás siguiendo? Me encantaría saber de qué rincón del mundo estás acompañando esta historia. La noche caía implacable, y la promesa de misterio se hacía cada vez más real, envolviendo a Pedro en algo que jamás imaginó. Pedro Alarcón, con sus 50 y tantos años, era la personificación de la carretera. Cada arruga en su rostro quemado por el sol contaba una historia de madrugadas frías, de calor abrasador y de kilómetros interminables devorados por su tráiler. No era de muchas palabras, prefería el silencio de la cabina, que se había convertido en un santuario sobre ruedas, un refugio de la complejidad del mundo. Su vida era un ciclo constante: cargar, manejar, descargar y luego empezar todo de nuevo. La carretera 57, con sus tramos áridos y ciudades bulliciosas, era su oficina, su casa, su universo. Detrás de la aparente dureza, sin embargo, había un hombre que sentía la punzada de la nostalgia, la ausencia de la familia en Puebla, un peso que cargaba silenciosamente en cada viaje. El cansancio de aquel día, en particular, era excruciante, y todo lo que quería era ver el fin de la jornada, descargar su mercancía y quizás encontrar un teléfono para llamar a casa. La de su oficial, Elena Morales, era lo opuesto. Joven, con el uniforme impecable de la Guardia Nacional de México, emanaba una energía contenida, una urgencia que contrastaba con la resignación de Pedro. Sus ojos, aunque profesionales, revelaban una profundidad que él no esperaba en un agente. No estaba allí para regañarlo por estacionarse en un lugar prohibido, ni para revisar la carga. Esa mirada fija, que parecía escudriñar su alma, llevaba un peso mucho mayor que cualquier revisión de rutina. Pedro sintió un escalofrío, una intuición de que su vida tranquila en la carretera estaba a punto de ser puesta de cabeza. La presencia de ella en ese punto aislado de la carretera, bajo el manto crepuscular, era anómala, y la anomalía siempre traía consigo una chispa de peligro. Elena, percibiendo la duda de Pedro, dio un paso adelante, su voz un poco más suave, pero aún con la firmeza de quien tiene un objetivo ineludible. «Señor Alarcón, sé que es inusual, pero lo que pido es de suma importancia. No se trata de una infracción. Necesito inspeccionar su vehículo, pero no para verificar su carga o documentos. Estoy buscando algo que puede salvar una vida». La palabra vida golpeó a Pedro como un puñetazo, despertándolo de su letargo. El miedo inicial dio paso a una confusión creciente. ¿Salvar una vida en la carretera 57? Pedro lo ponderó. Sus años en la carretera le enseñaron a ser cauteloso, a desconfiar de lo inusual. Pero había algo en la mirada de Elena que le impedía simplemente negarse. Una mezcla de desesperación y convicción que lo sacaba de su zona de confort. «Algo vital», había dicho. Miró a su alrededor. Solo la vasta desolación de la carretera,
Las últimas pinceladas de luz en el cielo y el zumbido distante de otros vehículos que pasaban sin percibir el drama que se desarrollaba en el acotamiento. La soledad del ambiente amplificaba la tensión entre ellos. Elena interpretó el silencio de Pedro como una oportunidad para avanzar. No tenía tiempo que perder. Señor, un secuestro, un niño. Es una situación urgente. Creemos que el camión podría tener alguna pista, algo crucial. La voz de ella tembló ligeramente al mencionar al niño. Una grieta en su armadura profesional que reveló la vulnerabilidad detrás del uniforme. La palabra secuestro resonó en la mente de Pedro, disipando cualquier duda restante sobre la seriedad de la situación. La náusea le subió a la garganta. Un niño. El dilema de Pedro se materializó frente a él. Por un lado, el deseo de mantenerse al margen, de no involucrarse en algo tan peligroso y complejo, de seguir su camino y olvidar. Por el otro, la imagen del niño, la urgencia en la mirada de Elena, el peso de la responsabilidad cívica que ahora caía sobre sus hombros. Su intuición de trailero, que lo guiaba a través de atajos peligrosos y negociaciones difíciles, ahora se veía confrontada con un desafío moral. ¿Qué haría? Él, un hombre de pocas palabras, acostumbrado a resolver sus propios problemas, ahora se veía en el centro de una crisis que parecía mucho más grande que él. Elena no esperó una respuesta verbal. Sus ojos se movieron rápidamente hacia el interior de la cabina, una señal clara de que su búsqueda no se limitaba al exterior. La mano de ella se levantó de nuevo, no más en un gesto de mando, sino como una petición silenciosa. Pedro dudó por un segundo. El sudor le corría por la espalda. Él no era un héroe, no se veía de esa forma. Era solo un trailero, un eslabón en la cadena de suministros, un punto insignificante en la inmensidad de la carretera. Pero la voz de la oficial, embargada por la emoción, lo arrastraba a un escenario que nunca imaginó. El miedo a involucrarse era real. Sabía que entrar en esa historia podría costarle tiempo, dinero, quizás incluso su libertad. Las carreteras mexicanas estaban llenas de peligros invisibles y la policía no siempre era sinónimo de seguridad. Sin embargo, la imagen del niño desaparecido se superponía a todo, invadiendo sus pensamientos y corroyendo su reticencia. Pedro se acordó de sus hijos, de la tranquilidad de su casa en Puebla y sintió una punzada de culpa por siquiera considerar negarse a ayudar. Con un asentimiento lento y casi imperceptible, Pedro dio su consentimiento, un gesto que parecía ir en contra de todos sus instintos de autoconservación, pero que venía de un lugar más profundo, de una humanidad que las largas horas en la carretera no habían logrado apagar. Era un reconocimiento tácito de que, por más que intentara huir, el problema ahora también era suyo. Elena notó el asentimiento y un leve suspiro de alivio escapó de sus labios, tan sutil que Pedro casi no lo oyó. El silencio volvió a flotar en el aire, pero ahora era diferente, cargado de una nueva expectativa. Pedro se preparaba para lo que vendría después. Su mente corría, intentando prever qué podría querer una oficial desesperada en su camión. ¿Qué secretos esperaba encontrar allí? Podía sentir la urgencia de ella, en cada fibra de su ser, y esa urgencia era contagiosa. La noche avanzaba rápidamente y la oscuridad prometía envolver no solo el paisaje, sino también el misterio que acababa de instalarse en su vida. Pedro observó a Elena, la postura tensa, los ojos escudriñando el horizonte como si buscaran señales de vida o peligro. La carretera 57, antes un camino familiar, de repente parecía un laberinto, lleno de sendas desconocidas y elecciones difíciles. El polvo que se levantaba con el viento parecía llevar no solo partículas de la carretera,
sino también el peso de vidas en juego. El crepúsculo se intensificaba, las sombras se alargaban y la temperatura caía, aumentando la sensación de aislamiento y la gravedad de la situación. Sintió el corazón latir más fuerte, no solo por el susto del abordaje, sino por la dimensión de lo que estaba a punto de suceder. Su paz nocturna había sido irremediablemente quebrada. Y, de alguna manera, Pedro sabía que, de ahí en adelante, su jornada no sería la misma. Había accedido a abrir las puertas de su santuario y ahora tendría que afrontar las consecuencias. La tensión dentro de la cabina del camión de Pedro era casi palpable, tan densa como el aire enrarecido de la carretera 57 al caer la noche. Elena Morales, con su postura determinada, pero los ojos cargados de una urgencia silenciosa, finalmente se inclinó hacia la ventanilla. «Señor Alarcón», su voz era un murmullo urgente, «no puedo demorarme. Necesitamos cada segundo. El niño desapareció hace pocas horas, y cada minuto cuenta». Gesticuló hacia el tablero del camión, un enmarañado de cables, botones y medidores que, para Pedro, representaban su vida sobre ruedas. La incertidumbre de lo que ella buscaba o haría allí aumentaba su incomodidad, transformando su cabina, antes un refugio, en un escenario para un drama desconocido. Pedro, con un asentimiento lento, se movió a un lado, cediendo espacio. Observó a Elena con una mezcla de fascinación y aprensión. Sus dedos ágiles recorrieron los botones y compartimentos del tablero con una familiaridad sorprendente para alguien que no era un trailero. Era evidente que sabía lo que hacía, pero la naturaleza exacta de su búsqueda seguía siendo un misterio. La carretera 57, antes un escenario de rutina para Pedro, ahora parecía un vasto escenario de suspense, donde cada sombra bailaba con secretos y cada sonido distante podría ser un presagio. Elena, sin quitar los ojos del tablero, comenzó a tirar de algunos cables y a conectar algo pequeño, casi imperceptible, a uno de los terminales eléctricos. Era un objeto compacto, del tamaño de un encendedor, con una pequeña luz parpadeando intermitentemente. La destreza de sus manos era impresionante, revelando una experiencia en improvisaciones que Pedro no esperaba de un agente de la Guardia Nacional. Sintió un escalofrío. No era una revisión, ni una búsqueda de contrabando. Estaba instalando algo. «¿Qué es eso?», preguntó Pedro, la voz ronca rompiendo el silencio. Sus ojos se abrieron de par en par. Era un aparato electrónico, sin duda, pero ¿para qué? Temía que ella estuviera plantando algo, incriminándolo de alguna forma. La desconfianza, forjada en años de lidiar con la burocracia y, a veces, la corrupción en las carreteras, resurgió con fuerza. Sintió el peso de su involucramiento, un compromiso que él no había asumido conscientemente. Elena no se detuvo en lo que estaba haciendo, pero respondió con una respiración pesada, como si las palabras tuvieran que ser arrancadas de ella con esfuerzo. «Es un rastreador y un comunicador de emergencia. La zona es muy aislada, la comunicación es pésima. Este aparato nos dará una línea directa, un vínculo crucial para el equipo de rescate». La explicación, aunque rápida, hizo que el corazón de Pedro se disparara. Un rastreador en su camión ahora era parte activa de una operación policial. La gravedad de la situación lo golpeó como un camión a toda velocidad. No era solo un secuestro de un niño, sino una carrera contra el tiempo en un territorio vasto y traicionero. Su camión, su fortaleza, se había convertido en un instrumento en esa búsqueda desesperada. La carretera 57, con sus curvas interminables y paisajes áridos, de repente se transformó en un laberinto, donde cada kilómetro podría contener una pista o un callejón sin salida. El polvo que se levantaba bajo las ruedas ahora parecía llevar el peso de la esperanza. Elena concluyó la instalación con un clic suave, casi inaudible. La pequeña,
Luz del aparato parpadeó con más intensidad. Se volvió hacia Pedro, y sus ojos, antes tensos, ahora mostraban un brillo de gratitud y alivio. Señor Alarcón, no sé cómo agradecerle. Su camión es el único que estaba parado aquí, en un punto estratégico para tener visibilidad de un tramo que estamos monitoreando. Las palabras de ella confirmaron las sospechas de Pedro. Estaba en el lugar equivocado, en el momento correcto. ¿O sería quizás el lugar correcto en el momento correcto? Pedro todavía estaba aturdido. Su vida tan predecible y solitaria había sido invadida por una urgencia que no comprendía totalmente. Pero, ¿y si me meto en problemas?, preguntó, la voz casi un susurro. El miedo a represalias, a ser arrastrado a un mundo que no era el suyo, era un nudo apretado en su estómago. No quería ser un héroe, solo quería llegar a casa. Elena le puso la mano en el hombro, un gesto rápido, pero firme. Ya está involucrado, señor, pero no estará solo. Esta ruta es nuestra prioridad. Ahora, cualquier información que capte, cualquier cosa sospechosa, nos avisará inmediatamente a través de este aparato. Señaló el rastreador, transformando su camión en una especie de puesto de observación móvil. La responsabilidad pesaba sobre los hombros de Pedro, una carga inesperada que lo sacaba de su rutina. Él asintió, la comprensión lenta, pero innegable, instalándose en su mente. No había vuelta atrás. La decisión había sido tomada, no por él, sino por las circunstancias, por la desesperación en los ojos de Elena. La carretera 57, que él conocía como la palma de su mano, ahora se revelaba un lugar de misterios y peligros ocultos, una telaraña de eventos impredecibles. Elena explicó rápidamente la dinámica. Continuará su ruta normal. El aparato emitirá una señal que nos dará su ubicación precisa. Si ve cualquier vehículo inusual, cualquier persona sospechosa o algo fuera de lo normal, active este botón. Mostró un pequeño botón al lado del aparato. Emitirá una alerta silenciosa para nuestro equipo más cercano. No intente intervenir, solo observe y reporte. Pedro sintió el peso de la tarea. Ahora eran los ojos de la ley en la carretera, un eslabón crucial en una cadena de eventos. La puesta de sol se había transformado en un crepúsculo profundo, y las estrellas comenzaban a salpicar el cielo oscuro. La temperatura caía rápidamente, trayendo consigo el frío cortante del desierto. La soledad de la carretera 57, que antes era una compañía familiar para Pedro, ahora parecía amplificar la magnitud de la misión que le había sido impuesta. No era un policía, pero estaba actuando como uno. El zumbido distante de un camión que se acercaba rompió el silencio. Elena miró el reloj en su muñeca. «Tengo que irme. Nuestro equipo se está moviendo». Se alejó rápidamente de la cabina, la silueta de su patrulla ya visible a la distancia, sus luces parpadeando suavemente en el horizonte. La rapidez con que se movió, la urgencia en cada gesto, subrayaba la gravedad de la situación. Pedro la observó subirse a su coche y partir. Las luces traseras de la patrulla desaparecieron rápidamente en la oscuridad, dejándolo solo de nuevo, pero no tan solo como antes. El pequeño aparato parpadeando en el tablero era un recordatorio constante de su nueva responsabilidad. Su camión, antes solo un medio de transporte, se había convertido en una herramienta para la justicia, un puesto de observación móvil. La carretera 57, antes monótona, ahora se revelaba un escenario de suspense. Encendió el motor, el rugido familiar del diésel llenando la cabina. La carretera lo llamaba, pero ahora con un nuevo propósito. Sus ojos barrieron el retrovisor, buscando cualquier señal, cualquier pista, cualquier cosa que pudiera ayudar a encontrar al niño desaparecido. La solidaridad humana, un concepto que Pedro rara vez experimentaba en su vida aislada, ahora lo impulsaba, transformando su cansancio en una determinación silenciosa. El aire en la cabina parecía más denso, cargado de expectativa.
Respiró hondo, intentando asimilar el giro inesperado en su rutina. Su mente comenzó a analizar cada vehículo que pasaba, cada sombra en el paisaje. Se había convertido en un observador atento, sus sentidos agudizados por la nueva misión. La adrenalina corría por sus venas, reemplazando la fatiga del viaje. La oscuridad de la noche engullía la carretera 57, pero para Pedro, el paisaje se volvía más vívido, cada detalle asumiendo una nueva importancia. Los faros de Million Saint-Bus, los coches que se acercaban, se transformaban en ojos curiosos, y el viento, antes un mero sonido, ahora parecía susurrar secretos. La soledad que tanto apreciaba había sido reemplazada por una conexión inesperada, un vínculo con una vida que ni siquiera conocía, pero que ahora dependía, de alguna manera, de él. Ajustó el espejo retrovisor, observando el reflejo de la carretera detrás de él. Las luces de la patrulla de Elena ya habían desaparecido por completo, dejándolo con la responsabilidad y el misterio que se había arraigado en su cabina. La carretera 57 era un camino de desafíos, y Pedro, el trailero solitario, estaba ahora en medio de uno que desafiaba todo lo que conocía. A cada kilómetro que recorría, la certeza de que estaba haciendo lo correcto crecía. El cansancio físico todavía estaba presente, pero la urgencia de la situación lo impulsaba. Pensó en su propia familia, en sus hijos, y una ola de empatía lo invadió. La carretera 57, que antes era solo un camino, ahora era una vía de esperanza, y él era una parte fundamental de esa jornada. Pedro apretó el volante, sintiendo el familiar control del vehículo en sus manos. Estaba en la carretera, como siempre, pero esta vez, en cada curva, en cada kilómetro, llevaba más que mercancía. Llevaba la esperanza, la responsabilidad y la determinación de un hombre que había sido inesperadamente llamado para un propósito mayor. La noche prometía ser larga, pero la jornada, ahora, tenía un significado completamente nuevo. El sol ya había desaparecido por completo, y la oscuridad de la carretera 57 era interrumpida solo por los faros de los vehículos que pasaban y por la pálida luz del tablero del camión de Pedro. Ese pequeño aparato que parpadeaba suavemente en su consola era un recordatorio constante de la responsabilidad inesperada que ahora cargaba. A cada kilómetro recorrido, Pedro sentía la presión aumentar, sus ojos fijos en la carretera, buscando cualquier señal, cualquier anomalía. Ya había pasado por 2 pueblitos minúsculos y una gasolinera, pero nada había llamado su atención. La tensión silenciosa era casi ensordecedora. De repente, el aparato emitió un bip discreto. Pedro se sobresaltó, el corazón acelerado. La pequeña luz parpadeó más rápidamente, y una alerta silenciosa apareció en una pantalla minúscula en el dispositivo, mostrando coordenadas geográficas y un mensaje codificado. Posible contacto, vehículo identificado, acérquese con cautela, no intervenga. La sangre se le heló en las venas a Pedro. Era real. La búsqueda estaba sucediendo y él estaba en medio de ella. Sus ojos corrieron al retrovisor. Nada. La carretera detrás de él estaba vacía. Entonces miró hacia adelante y allí estaba. A unos 500 metros, una camioneta antigua de color oscuro, parada en el acotamiento, casi camuflada por la oscuridad. Ninguna luz encendida, ninguna señalización. Era un punto anómalo en el vasto paisaje desolado de la carretera 57. La descripción en el aparato era vaga, pero la intuición de Pedro gritaba, «¡Es esto!». Una ola de miedo mezclada con adrenalina se apoderó de él. Su primera reacción fue desviarse, acelerar y pasar de largo, como Elena había instruido. Pero algo lo detuvo. Una voz en su mente, la imagen del niño, quizás. Él era los ojos de ella allí. Necesitaba ver más, necesitaba confirmar. La carretera por delante era un manto negro.
y el coche estacionado era una mancha sombría que prometía secretos. Con la cautela de un cazador, Pedro disminuyó la velocidad del camión, encendiendo solo las luces de posición para no llamar la atención. El rugido del motor, antes una melodía familiar, ahora parecía un tambor latiendo en su pecho. Se pasó la mano por el sudor frío de su frente. ¿Qué haría? ¿Pasaría de largo y esperaría por un equipo policial que quizás tardaría en llegar, o se arriesgaría a una observación más cercana, violando las instrucciones de Elena? El dilema moral lo golpeó de lleno. La seguridad del niño contra su propia seguridad. El protocolo versus la urgencia. El deber cívico contra el instinto de autoconservación. Sus años en la carretera le enseñaron a ser un lobo solitario, a no meterse en problemas ajenos. Pero la vida de ese niño desconocido pesaba más que todos los años de precaución. Conforme se acercaba al vehículo, la tensión se volvió casi insoportable. Sus ojos intentaban penetrar la oscuridad, buscando detalles. Podía distinguir vagamente la silueta de dos hombres moviéndose alrededor del coche. No había nadie a la vista en la carretera además de ellos. La vulnerabilidad de su posición era palpable. Estaba solo, en su camión, con un secreto que podría costarle la vida. La adrenalina bombeaba en sus venas. El volante parecía pesado en sus manos. Respiraba hondo, intentando controlar el temblor. A cada metro que se acercaba, la realidad de la situación se hacía más clara, más peligrosa. ¿Qué harías en su lugar? Su mente corría, sopesando las opciones, pero el tiempo se estaba agotando. Lo sentía. Pedro tomó su decisión. En un acto de coraje casi impensable para su naturaleza cautelosa, no pasó de largo. Sabía que necesitaba más detalles, algo que pudiera ser realmente útil para Elena. En lugar de simplemente desviarse, decidió detener su camión unos metros más adelante del vehículo sospechoso, fingiendo un problema mecánico. Las luces de emergencia del camión parpadearon, un faro en la oscuridad, llamando la atención. Era una apuesta arriesgada, una maniobra que podría costarle todo. El corazón de Pedro latía descontroladamente, casi saliéndosele por la boca. Apretó el botón de alerta en el aparato de Elena, enviando una señal clara y directa de su ubicación exacta y de lo que estaba viendo. No podía intervenir físicamente, pero podía ser un observador activo. Ahora era la hora de la decisión. Mantente atento, no querrás perderte lo que sucede a continuación. La luz de las luces intermitentes del camión de Pedro parpadeaba en el acotamiento, creando un escenario improvisado de sombras danzantes. El silencio tenso fue roto por el crujido de las puertas de la camioneta oscura. Dos hombres bajaron apresuradamente, sus miradas desconfiadas recorriendo la carretera. Pedro, fingiendo revisar uno de los neumáticos, sintió el sudor correr por su espalda. Sabía que estaba en territorio peligroso, pero la imagen del niño desaparecido lo impulsaba. Sus ojos se movieron rápidamente hacia el interior del coche sospechoso, intentando vislumbrar algo, cualquier cosa, en la oscuridad. Mientras uno de los hombres se acercaba cautelosamente al camión de Pedro, el otro permanecía cerca de la camioneta, pareciendo vigilar. Pedro apenas podía respirar. La tensión era casi insoportable. De repente, la luz pálida de un celular parpadeó dentro de la camioneta, revelando por un instante un rostro infantil encogido en el asiento trasero. Era ella, el niño. El corazón de Pedro se disparó, y una ola de furia y determinación lo invadió. Necesitaba ser rápido. El equipo de rescate necesitaba esa confirmación. El hombre que se acercaba a Pedro preguntó con voz ronca: ¿Problemas, amigo? Pedro, fingiendo nerviosismo, negó con la cabeza. Parece una llanta ponchada, siempre en el peor momento. Mantuvo la voz controlada, los ojos fijos en el hombre, pero su mente estaba en el vehículo de adelante.
La imagen del niño estaba grabada en su mente. Tenía que actuar, pero sin levantar sospechas. En ese mismo instante, un ruido distante de sirenas rompió el silencio de la noche. El sonido crecía rápidamente, acercándose a la carretera 57. Los ojos de los dos hombres de la camioneta se abrieron de par en par. La sorpresa y el pánico eran evidentes en sus rostros. Habían sido atrapados. La rápida decisión de Pedro de detener el camión, junto con la señal que envió, había surtido efecto. Sin dudar, los dos hombres saltaron de nuevo a la camioneta, encendiendo el motor con un rugido. El coche chirrió neumáticos, intentando una fuga desesperada por la carretera. Pedro observó, sintiendo una mezcla de alivio y adrenalina. Minutos después, la patrulla de Elena, seguida por otras dos, pasó a su lado a toda velocidad, las luces parpadeando y las sirenas aullando, en persecución directa del vehículo de los secuestradores. Pedro permaneció allí, respirando hondo, el cuerpo temblándole ligeramente por la tensión recién aliviada. El pequeño aparato en el tablero del camión de repente brilló con un mensaje: «Niño rescatado. Gracias, Alarcón. Equipo en el lugar». Aranate. Sensación de calidez y alivio lo invadió, superponiéndose al miedo. Había contribuido. Su coraje había valido la pena. La carretera 57, antes un lugar de rutina y soledad, se había transformado en un escenario para un acto de heroísmo discreto. Pedro Alarcón, el trailero de pocas palabras, había demostrado que la verdadera fuerza no residía solo en su capacidad de recorrer largas distancias, sino en su humanidad y en su disposición a ayudar cuando más importaba. Había encontrado un propósito más, allá de la carga que transportaba, un propósito que lo conectaría para siempre con esa noche en el desierto. Si te conectaste con esta historia, suscríbete al canal y comparte tu experiencia en los comentarios aquí abajo. Si quieres apoyar, déjanos un cafecito de carretera para que sigamos contando más historias.